Bahía de Cádiz, 1888. Una mañana de septiembre. Autoridades militares españolas se alinean en la costa, observando el mar con prismáticos. El barco objetivo, un pequeño velero, permanece anclado en el centro de la bahía. El viento es suave. El mar está en calma. Entonces, sin ninguna advertencia, junto al velero, se eleva una columna de agua. Un pequeño surtidor. Y el torpedo impacta. Los observadores no entienden nada. ¿Quién disparó el torpedo? No hay ningún barco. No hay humo. No hay sonido. A unos cientos de metros, apenas visible, hay un submarino. En su interior, uno de los 6 tripulantes, Isaac Peral, da una orden a uno de los marineros. ¿A superficie? El submarino asciende. Cuando la torre rompe la superficie del agua, los presentes ven la verdad por primera vez. Es un submarino. Pero no tiene motor de pistones. No tiene máquina de vapor. Solo motores eléctricos y baterías. El primer vehículo de guerra capaz de atacar sin producir humo. Lo apodan el cazador invisible. Pero 5 años después, este submarino será abandonado en un astillero, dejado a oxidarse. El sistema lo rechazará. Isaac Peral perderá su carrera militar. Y la idea del submarino eléctrico será olvidada durante 60 años. ¿Por qué? Porque a veces una máquina no es defectuosa. Simplemente nace en el momento equivocado. En la década de 1880, la guerra naval estaba siendo transformada por la revolución industrial. Pero la doctrina básica seguía siendo la misma. Blindajes más grandes. Cañones más grandes. Motores de vapor más rápidos. Todos construían algo, pero nadie veía con buenos ojos a los submarinos. El objetivo era claro. Ver al enemigo. Fijar el blanco. Disparar. Quien causara más daño, ganaba. Los submarinos, en cambio, durante siglos fueron considerados simples curiosidades. Los primeros estaban hechos de madera, tubos accionados a mano. En la década de 1860, durante la Guerra Civil estadounidense, un submarino confederado llamado CSS Hanley hundió un barco de la Unión. Pero el Hanley también se hundió. Toda su tripulación murió. Las fuerzas navales concluyeron que los barcos blindados de superficie eran más seguros, y el uso de submarinos disminuyó. Y entonces llegó Isaac. Construyó el submarino eléctrico. De hecho, el primer submarino de la historia también fue inventado por nosotros, los españoles. En mi video anterior contamos cómo Monturiol inventó el primer submarino. Si no lo viste, te recomiendo verlo. En la década de 1870, los motores eléctricos aún eran considerados juguetes. Débiles, poco fiables. Las baterías eran pesadas y de baja capacidad. Ninguna armada había logrado aún propulsar un buque de guerra con electricidad. Pero un oficial naval español vio algo diferente. Los motores eléctricos tenían una ventaja clave: el silencio. Las máquinas de vapor producían humo. Los motores de pistones hacían ruido. ¿Pero los motores eléctricos? Nada. Solo un suave zumbido. Ahí es donde Isaac Peral marcó la diferencia. Y se hizo una pregunta. ¿Y si la forma de hacer invisible a un submarino fuera hacerlo silencioso? El nacimiento de una mente disciplinada. Isaac Peral y Caballero nació en 1851 en Cartagena. Su padre era comerciante marítimo. Su familia era modesta. Ingresó en la Academia Naval Española a una edad muy temprana. Estudió matemáticas, navegación y artillería. En la década de 1870, como joven teniente, fue destinado a Cuba. Allí examinó algunos submarinos utilizados durante la Guerra Civil estadounidense. Pero no los consideró útiles. Desde el punto de vista técnico, eran defectuosos. No tenían circulación de aire. La navegación era inutilizable. Eran trampas mortales, no armas. Peral regresó a España y estudió teoría eléctrica. Estudió química de baterías. Analizó sistemas de torpedos. En 1884 escribió un informe oficial en el que afirmaba: un submarino eléctrico es teóricamente posible. Puede moverse sin vapor. Y si está armado con torpedos, puede inutilizar buques enemigos. Presentó el informe al Ministerio de Marina. La respuesta fue negativa. La electricidad no es fiable en el mar. Las baterías son insuficientes.
El concepto es interesante, pero no práctico. Peral no insistió. No esperó. Simplemente regresó a casa y comenzó a diseñar el proyecto con su propio dinero. Porque Peral no era un hombre emocional. Era obstinado. Para él, si una idea era correcta, tarde o temprano se demostraría por sí misma. En 1885 completó sus planos. Y esta vez escribió directamente una carta a la reina María Cristina. Tras examinarla, la reina afirmó que la idea podía ser útil y decidió apoyar a Peral. La creación del submarino totalmente eléctrico. El gobierno español concedió financiación a Peral. Pero fue una financiación limitada. Le dieron 2 años. Si el proyecto no funcionaba, sería cancelado. Peral comenzó a trabajar intensamente en el astillero de Cartagena. Su equipo era pequeño. La mayoría eran obreros del astillero. El conocimiento sobre electricidad era limitado. El diseño del submarino era sencillo, un tubo de acero. Medía 22 metros de largo y 2,87 metros de diámetro. Tenía torre, periscopio, motores eléctricos, baterías y tubos lanzatorpedos. No había máquina de vapor. No había pistones. Solo un enorme conjunto de 613 celdas de baterías de plomo ácido. Pesaban unas 30 toneladas y producían 30 caballos de potencia. En teoría, esas baterías otorgaban al submarino una autonomía de 150 millas. Podía permanecer 3 o 4 horas bajo el agua y alcanzar una velocidad de 10 nudos. Pero la teoría no siempre coincide con la realidad. La primera prueba se realizó el 8 de septiembre de 1888. Peral y 5 tripulantes voluntarios abordaron el submarino. Las escotillas se cerraron. Los motores se pusieron en marcha. El submarino comenzó a sumergirse lentamente. En el interior reinaba el silencio. No existía el estruendo de las máquinas de vapor. Solo el leve zumbido de los motores eléctricos. Peral revisó el indicador de profundidad. Comprobó las baterías. Observó a través del periscopio. Luego dio la orden. Avanzar. El submarino se movió. Sin dejar rastro en la superficie. La prueba duró 5 minutos. Después emergieron. Había sido un éxito. Pero no hubo celebración. Porque 5 minutos no eran suficientes. En combate, un submarino debía permanecer sumergido mucho más tiempo. Las pruebas siguientes fueron más ambiciosas. En junio de 1889, el submarino de Peral permaneció 3 horas bajo el agua, alcanzó 11 nudos de velocidad y descendió hasta 30 metros de profundidad. Y por primera vez, se disparó un torpedo. Se colocó un objetivo bajo el agua y fue alcanzado con éxito. Fue la primera vez en la historia que un submarino lanzó un torpedo. Pero nadie lo registró. Porque ocurrió en una bahía cerrada, bajo control militar. La prensa no fue informada. El Ministerio de Marina español examinó los informes. Y detectó varios problemas. El primero fue la insuficiente autonomía. Las baterías en teoría ofrecían 150 millas de alcance. En la práctica en mar abierto y enfrentando el oleaje, la autonomía se reducía a 60 o 70 millas. Demasiado poco para una patrulla de guerra. Otro problema era la rápida descarga de las baterías. Cuando las baterías se agotaban, el submarino se veía obligado a interrumpir la misión. Y eso no era seguro en absoluto. El tiempo de recarga era de 8 a 10 horas. Un buque de guerra no podía permitirse esperar 10 horas en un puerto. El submarino de Peral funcionaba perfectamente en aguas tranquilas. Pero en mar agitado, el periscopio quedaba cubierto por las olas. La navegación se volvía extremadamente difícil. En los astilleros españoles, no había ingenieros eléctricos especializados. No existían equipos adecuados para recargar las baterías. Si el submarino sufría una avería en mar abierto, la reparación era imposible. En el Ministerio de Marina se creó una comisión. La comisión examinó el submarino de Peral. El informe fue claro. La tecnología es impresionante. Pero no es adaptable. Con la tecnología actual de baterías, los submarinos eléctricos no son adecuados para misiones de combate de largo alcance. La comisión propuso una alternativa: motores diésel. Diésel en superficie, electricidad bajo el agua.
Pero Peral se opuso firmemente a esta idea. Porque los motores diésel producían humo. Y el humo destruía a la discreción, la mayor ventaja del submarino. El debate se intensificó. Peral creía que la comisión actuaba bajo presión política. La comisión, por su parte, decidió dejar fuera de servicio el submarino eléctrico de Peral. En 1890, el gobierno español congeló el proyecto. A Peral se le ofreció la jubilación. Pero el submarino quedó abandonado en el astillero, sin ser utilizado. Cuando la política bloquea a la ingeniería, el rechazo del submarino de Peral no fue solo técnico. Fue también político y estratégico. En la década de 1890, España atravesaba una profunda crisis económica. Había levantamientos en Cuba. Rebeliones en Filipinas. La Marina necesitaba barcos para mantener el control colonial. Los cruceros acorazados eran poderosos. Podían bombardear ciudades costeras con facilidad. Eran visibles. Y servían para imponer autoridad. Además, España no tenía una razón clara para invertir en submarinos. No tenía enemigos inmediatos. Había buenas relaciones comerciales con Inglaterra. Vínculos diplomáticos con Francia. Ningún conflicto directo con Alemania. Entonces, ¿para qué construir una flota de submarinos? ¿Contra quién se lucharía desde las sombras? El Ministerio de Marina se negó a invertir en una incertidumbre. La decisión no fue cruel. Fue lógica. Pero para Peral fue devastadora. Porque Peral era un militar. Y un militar debía obedecer órdenes. Pero también era un ingeniero. Y sabía que su solución era correcta. En 1891, compró las patentes con su propio dinero. Intentó vender y desarrollar el submarino por otras vías. Pero nadie mostró interés. En 1895, se retiró a regañadientes. El submarino quedó abandonado y se oxidó en el astillero de Cartagena. En 1913, fue finalmente vendido como chatarra. Isaac Peral trabajó como profesor entre 1895 y 1898. Después se enfermó gravemente, cáncer. Murió en 1898, a los 44 años. En su tumba hay una placa que dice: inventor del submarino eléctrico. Luego comenzó la Primera Guerra Mundial. Los U-boot alemanes hundían barcos británicos en el Atlántico. Pero esos submarinos no eran totalmente eléctricos. Utilizaban sistemas híbridos diésel eléctricos. Diésel en superficie, electricidad bajo el agua. Exactamente el sistema que la Marina Española había propuesto en 1890. Años 40. Segunda Guerra Mundial. Los alemanes desarrollaron nuevos submarinos. Eran los primeros que podían operar casi permanentemente bajo el agua. Motores eléctricos. Baterías de gran capacidad. Sistema de snorkel. Años 50. Submarinos nucleares. El USS Nautilus se convirtió en el primer submarino nuclear. La energía nuclear calentaba agua. El vapor movía una turbina. La turbina accionaba un generador. El generador alimentaba motores eléctricos. En el fondo, el sistema de propulsión seguía siendo eléctrico. Isaac Peral había hecho esto en 1888. La única diferencia era la fuente de energía. Y hoy, todos los submarinos modernos se mueven mediante motores eléctricos. Sean nucleares o diésel eléctricos, el impulso final es siempre electricidad. Las bases de Peral eran correctas. Su máquina no estaba lista para el uso operativo completo. Necesitaba desarrollo. El submarino de Isaac Peral no fracasó. Solo necesitaba evolucionar. Y esa evolución nunca llegó. Porque en 1888, el mundo aún no estaba preparado para submarinos eléctricos. Las baterías eran demasiado pesadas. No existía infraestructura. Los sistemas de soporte para la tripulación eran limitados. Pero el diseño de Peral era técnicamente sólido. Todos los principios de los submarinos modernos ya estaban allí. Propulsión eléctrica. Energía por baterías. Sistema de torpedos. Navegación con periscopio. La única diferencia fue el momento histórico.
En la década de 1950, ingenieros navales estadounidenses revisaron antiguos archivos y encontraron las patentes de Peral. En un informe técnico, uno de ellos escribió: Isaac Peral resolvió el problema del submarino eléctrico 60 años antes que nosotros. La tecnología simplemente aún no era adecuada para completar su proyecto. Hoy, en Cartagena, existe una réplica del submarino de Isaac Peral. Está expuesta en un museo. Los turistas se detienen y toman fotografías. Pero si miras con atención, lo que verás no es un fracaso. Es un prototipo. Un borrador del futuro. Porque a veces una máquina no fracasa. Simplemente, el mundo aún no está preparado para ella. Y cuando los submarinos modernos avanzan bajo el agua, llevan consigo el legado de Peral. Solo que casi nadie lo nota. Gracias por ver el vídeo. No olvides darle like y dejar tu comentario.